Madre mía, la que se ha aliado con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esto es fuerte, señores, fuerte de verdad. Porque cuando pensábamos que el tema Kerem y Hande ya estaba más que cerrado, zas. Aparecen unas palabras del ex de Kerem que te dejan helado, pero helado. Y no hablo de cualquier tontería, hablo de algo que nadie se esperaba, de verdad. A ver, todos sabemos que Kerem y Hande tuvieron su historia, una historia que nos enamoró a muchos, ¿a que sí? Se les veía tan bien, tan cómplices, parecían sacados de una peli. Pero bueno, como en todas las pelis, a veces hay giros inesperados y lo de ellos pues se acabó. O eso creíamos. Pues resulta que ahora ha hablado una expareja de Kerem, y no precisamente una que haya pasado desapercibida. Hablamos de una mujer que estuvo con él antes de Hande, alguien que seguro conoce al actor de una manera muy íntima. Y lo que ha dicho, uff. Las palabras que ha soltado esta señora no tienen desperdicio. Son directas, son contundentes y, para ser honestos, huelen a un poco de desquite. No sé, es lo que yo sospecho. Porque ha hablado de Kerem de una forma que deja muy claro que no le guarda precisamente mucho cariño. Lo que dice es que Kerem es un personaje, que muchas de las cosas que proyecta no son reales. Que es muy calculador, que siempre está pensando en la imagen que da. Ojo. Esto no lo digo yo, lo dice ella, la expareja. Y si esto es verdad, pues vaya panorama para Hande, ¿no? Imagínense estar con alguien que, según su ex, es así. Además ha insinuado cosas sobre el éxito de Kerem, como si no fuera del todo merecido, o que ha tenido mucha suerte. Y bueno, también ha dicho que Kerem es un poco infiel. Ahí es nada. Esto sí que es un bombazo. Porque claro, la imagen pública de Kerem es la de un tipo encantador, un rompecorazones, pero, ¿y por detrás? Lo que yo creo que está pasando aquí es que esta expareja, después de tanto tiempo, ha decidido sacar a la luz sus verdades. Quizás se siente resentida, quizás quiere que la gente sepa cómo es él realmente. Y si lo que dice es cierto, pues qué mal por Hande, que estuvo enamorada de ese personaje. Porque muchos dirán que es solo la opinión de una ex, que estas cosas pasan. Pero cuando alguien habla así de tu expareja, y lo hace con tantos detalles y con tanta seguridad, pues te hace pensar. Te hace preguntarte si lo que veíamos en las cámaras, en las fotos, en las entrevistas, era todo verdad. Y claro, esto salpica directamente a Hande. ¿Por qué si Kerem es como dice esta señora, qué puede decir Hande de su relación? ¿Se sintió engañada? ¿Sabía algo de esto y lo ignoró? Son muchas preguntas y ninguna tiene una respuesta fácil. Pónganse ustedes en el lugar de Hande. De repente una expareja de tu ex sale a decir que es un manipulador, infiel y que todo es fachada. Vaya palo. Te hace replantearte todo, ¿verdad? Ahora, también hay que pensar en la otra cara de la moneda. ¿Por qué habla ahora esta mujer? ¿Será que Kerem la ha hecho algo? ¿O es solo una forma de intentar ganar algo de fama a costa de él? Porque seamos sinceros, nombrar a Kerem Bürsin ahora mismo te pone en el foco de todos los medios. Y el hecho de que lo diga justo ahora, cuando Kerem y Hande ya no están juntos, parece estratégico, ¿no creen? Como si quisiera remover el avispero una vez que el torbellino mediático de su relación ya ha pasado. Para ser honestos, siempre he pensado que Kerem Bürsin tenía algo de chico perfecto, ¿entienden? Es guapo, es talentoso, habla varios idiomas, vamos, el paquete completo. Pero si estas palabras de su ex son ciertas, quizás esa perfección es solo una capa muy bien construida. Y lo que más me llama la atención es la contundencia con la que habla. No son dudas, son afirmaciones. Y eso da que pensar, mucho. ¿Realmente Kerem es así? ¿Y si Hande también lo sabe? Esto nos deja a todos con la boca abierta, esperando a ver qué pasa. Si Kerem va a responder, si Hande va a decir algo, o si esto se quedará solo como un rumor más. Pero vaya rumor, Un rumor que pone en tela de juicio la imagen de uno de los actores turcos más populares del momento. Así que la pregunta que yo les lanzo ahora mismo, después de todo este salseo, es, ¿creéis que estas palabras de la expareja de Kerem Bürsin son verdad, o es solo una estrategia para buscar protagonismo?